Desde que el hombre lograra domesticar las plantas en su provecho, en el origen de la agricultura, la producción de cereales, oleaginosas y hortalizas fue aumentando de manera continua, acorde con el aumento de la población. En el último siglo, la producción se industrializó, se volvió extensiva y cada vez menos diversificada. Las plagas que atacan los cultivos desde hace miles de años también se multiplicaron y transformaron, dificultando el control del hombre sobre ellas. Al lograr controlar las plagas mediante el empleo masivo de agrotóxicos, los agricultores dieron por sentado que no es posible lograr una alta producción sin su uso intensivo. En la Argentina, país agroproductor de primer orden, en los últimos 10 años, la superficie cultivada aumentó un 30%, mientras que el volumen de plaguicidas usados tuvo un incremento del 600%. Paradójicamente, los sistemas de monitoreo sanitario se redujeron en forma sustancial y el control estatal sobre el uso de los agroquímicos dejó de existir. Yo creo que el problema no solamente en Argentina, sino en América Latina pasa por la falta de control. Creo que en el tema de pesticidas no hay ningún tipo de control. Y tampoco lo hay en el tema de impacto sobre la salud. O sea, no podemos medir el impacto sobre la salud. Pero tampoco sabemos qué pesticidas o qué tóxicos tenemos en el ambiente. Los productores se vieron obligados a aumentar el rendimiento de sus cultivos como sea, en medio de un mercado internacional fuertemente competitivo y globalizado que se había vuelto hostil para países agroexportadores como la Argentina. Las víctimas directas de esta situación fueron la salud pública y la posibilidad de conservar el medio ambiente sin contaminación. Como en muchos otros campos, Argentina carece de políticas respecto de lo que es la agroindustria, como carece de políticas respecto del uso de agroquímicos o carece de políticas respecto de lo que es el impacto sobre la salud o la calidad. La zona de mayor consumo de agrotóxicos de la Argentina es la denominada Pampa Húmeda. Es la zona que históricamente ha enriquecido a los productores que la explotan. El mito cuenta que se arroja en esa tierra una semilla y simplemente hay que esperar porque nace la planta. La bondad de su suelo es considerada por los expertos como una de las mejores del mundo para la explotación agrícola. Es también la región donde el uso de plaguicidas ha presentado los menores riesgos, según la información disponible, atribuido a la mejor condición social en la que objetivamente están sus habitantes desde el punto de vista económico. En la última década, un nuevo maná ha caído del cielo sobre la pampa húmeda. Es la incorporación de variedades de cereales y oleaginosas modificadas genéticamente, diseñadas en laboratorios, de gran rendimiento con bajo costo y que han marcado la tendencia productiva en la pampa húmeda. La Argentina se convirtió en el segundo productor mundial de soja transgénica o soja RR, como también se la denomina. La estrategia de producción empleada en este tipo de siembra es bien simple. Está basada en la resistencia de esta soja a un producto químico que no la perjudica, pero que sí ha sido diseñado para matar toda otra planta que se encuentre en el lugar. Por ejemplo, las malezas, que molestaron siempre en el desarrollo de cualquier cosecha. Se trata del poderoso herbicida glifosato, cuya marca comercial más conocida es Roundup. La mayor parte de los países de la Comunidad Mundial no permitió el ingreso de esta soja transgénica por considerar que su producción sería perjudicial para el medio ambiente y seguramente provocaría un gran daño en la biodiversidad de las otras especies involucradas. En la Argentina, en cambio, el ingreso de esta soja se realizó rápidamente y no hubo objeciones públicas por parte de los funcionarios gubernamentales que ejercen la función de controlar.
Formados en este ideal productivista, los agricultores de la llanura pampeana no tardaron en incorporar la soja transgénica a sus campos, que fue muy promocionada en revistas especializadas y en organismos oficiales. Las razones que los impulsaron fueron la simplificación de las labores agrícolas y el abaratamiento de los costos que este tipo de explotación requería. Los productores descubrieron pronto que la clave del éxito del cultivo de la soja transgénica se encuentra en el cambio de la tecnología mecánica por la química. El control de malezas, que antes requería el trabajo continuo de máquinas y hombres, hoy se logra con la aplicación del herbicida glifosato. Esta nueva tecnología utilizada en la siembra de la soja transgénica produjo un leve descenso en el uso de los plaguicidas que se usaban con anterioridad. Pero el aumento del consumo de glifosato fue explosivo. En los últimos 5 años, su consumo anual se incrementó un 500%. El cultivo de soja transgénica es un excelente negocio para todas las partes involucradas. La semilla fue desarrollada y patentada por la misma empresa multinacional fabricante del glifosato. Esta empresa vende a los productores lo que denomina paquete tecnológico. Son los resultados de la acción del glifosato sobre el medio ambiente lo que crea dudas sobre este milagro agrícola. La mayor parte de la investigación toxicológica sobre el herbicida se llevó a cabo en laboratorios de la misma empresa, hecho que genera sospechas acerca de su ecuanimidad en la comunidad científica. Al igual que con el herbicida glifosato, otros insecticidas de última generación son clasificados en la Argentina como levemente tóxicos. Es el caso de los piretroides. Es creencia generalizada entre los agricultores que los piretroides son insecticidas inocuos para los humanos, por lo que no toman las precauciones mínimas cuando los usan. Los piretroides muestran una baja toxicidad para los mamíferos, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, contrariamente a lo que ocurre con los mamíferos, los piretroides son muy tóxicos para la fauna acuática. Muy bajas concentraciones son capaces de producir daños muy severos y aunque los organismos no se mueran, sufren alteraciones muy importantes que los transforma en verdaderos muertos ecológicos. Desde hace más de 2 décadas, el doctor Alfredo Salivián está estudiando la ecotoxicidad de los piretroides. Como especialista en el tema, recibe diariamente información que demuestra que los piretroides no son venenos inocuos como los presentan los fabricantes. Los agrotóxicos son clasificados según varias categorías de toxicidad. Estas categorías, sin embargo, hacen referencia a la toxicidad aguda y nada dicen acerca de los efectos crónicos y de la acción a largo plazo que pueden tener los agrotóxicos en el hombre. Aunque los piretroides son clasificados como levemente tóxicos, sus efectos a largo plazo recién ahora se están conociendo. Se ha demostrado que producen alteraciones en el sistema inmune de mamíferos de laboratorio, incluso hay algunos datos de humanos que muestran que tienen esa capacidad. La investigación toxicológica se realizó sobre las drogas puras, las cuales son poco tóxicas para el hombre y animales de sangre caliente. Pero lo que se aplica sobre los cultivos son productos comerciales donde, por distintas razones, la droga pura es acompañada de otras sustancias químicas. Esta combinación es la que altera notablemente las propiedades del producto. Cuando estos productos son aplicados al campo, con el transcurrir del tiempo, la droga pura y sus acompañantes se descomponen en otras sustancias químicas más simples. Pierden las características en su acción específica para la que fueron diseñadas. Los agricultores creen que con la descomposición del producto desaparece el peligro. Si uno hace un mapa
de todas las sustancias que se descomponen desde los piretroides y todas las sustancias que se descomponen, la familia de moléculas que aparecen con los acompañantes en la fórmula, vamos a tener un mapa que puede tener 80, 90, 100, 120 moléculas, con una particularidad, que algunas de esas moléculas de degradación tienen toxicidad mayor que la molécula madre. O sea que la descomposición de un producto en el ambiente no es garantía de inocuidad. Al igual que los piretroides, algunos herbicidas son tóxicos para los animales. Se han hecho estudios comparando la toxicidad del glifosato como droga pura y comparándolo a su vez con los inertes que lleva la formulación comercial. Y se obtuvo como resultado que los inertes son extremadamente tóxicos y el glifosato no es así. Sin embargo, cuando se utilizan en forma masiva, no se está utilizando el glifosato puro, sino que se están utilizando las formulaciones comerciales. Recientes estudios demostraron que algunas formulaciones comerciales de glifosato usadas en la Argentina contienen menos principio activo que el que declaran en los envases que los contienen. Esto obliga a los agricultores a emplear dosis mayores de estos productos para obtener el efecto deseado, por lo que aumenta en proporción directa la cantidad de los acompañantes tóxicos que se vuelcan al ambiente. Las consecuencias del empleo masivo de glifosato son evaluadas en el Instituto Nacional de Limnología. Allí un grupo de investigadores estudia los efectos de este herbicida sobre los organismos acuáticos. El glifosato es el pesticida más utilizado en la región, en una zona en la que las zonas de cultivo agrícola se superponen muy íntimamente con las cuencas hidrográficas. El plancton está formado por diminutos organismos que son el principal alimento de los pequeños peces, los cuales a su vez son alimento de especies de mayor tamaño. El plancton está en la base de la cadena alimentaria de los ambientes acuáticos. Al alterar la composición del plancton, se altera la fuente de alimentación de los pequeños peces. El cambio en la fuente de alimentación de los peces obviamente cambia las relaciones que existen entre las especies. Para estudiar los efectos del glifosato, el biólogo Juan César Paggi sometió a comunidades de plancton a distintas concentraciones del producto. Las concentraciones más altas de glifosato fueron extremadamente tóxicas para el zooplancton. El zooplancton prácticamente no se recuperó. Las concentraciones medias y bajas de glifosato produjeron cambios sorprendentes para los investigadores. Se observó, aparte de una caída en las densidades de los organismos, una caída muy grande en la diversidad. O sea, el número de especies se redujo notablemente. El efecto del glifosato sobre la fauna acuática no se limita al zooplancton. También resultan afectados los anfibios. El estado de salud de los anfibios indica el estado de salud de su ambiente. Si las larvas de sapos y ranas sufren patologías, significa que en su ambiente existen sustancias químicas peligrosas. En el caso del glifosato, lo que se pudo determinar para las larvas de anfibios es que también producen deformidades sobre las larvas, deformidades muy notorias que se pudieron tipificar, y reducción del aparato branquial, con dosis siempre menores a las dosis recomendadas para su uso. La exposición al glifosato por parte de la fauna acuática es inevitable, ya que la época de cultivo de la soja transgénica coincide con la época de lluvias en la región. Las lluvias lavan los cultivos fumigados, arrastrando al glifosato y otros agrotóxicos hacia pequeñas concentraciones de agua. Ese muy pequeño cuerpo de agua puede ser el sitio reproductivo para una especie. O sea que la concentración que pueda haber de un pesticida puede ser extremadamente alta y ser letal para una nidada de alguna especie de anfibio
común. Los acompañantes en las fórmulas cambian la toxicidad de los principios activos en un producto comercial. Los agricultores, a su vez, realizan mezclas de distintos productos comerciales sin ningún tipo de supervisión ni control. Una de las mezclas más usada en la Argentina es la del glifosato con otro herbicida, el 2,4-D. Los agricultores creen que por tratarse de herbicidas, la mezcla no representa un peligro para animales y personas. Omar Coré se dedicaba con éxito a la producción orgánica de cerdos, utilizando productos naturales en todas las etapas del proceso. Sin embargo, un día empezaron los problemas. Estaba yo viajando por Rosario y se me da la intención de llamar al campo y me cuentan que los animales, los cerdos, se estaban muriendo y gritando y era un solo grito el criadero. El establecimiento funcionaba a pleno sin usar ningún tipo de agrotóxico. Una tarde de agosto de 1999, los cerdos comenzaron a morir. En morirse tardaban 20, 30 minutos. Pero era una cosa, pobrecito, impresionante, como se golpeaban la cabeza contra el suelo. Como un ataque de locura les agarraba. Vimos que andaban fumigando en el campo de al lado, que está muy cerquita de ahí de la casa, así que llevé a los chicos adentro. Nos fuimos adentro porque era bastante el olor que se venía, era mucho olor. La cosa siguió así toda la noche. A la mañana siguiente se supo que un vecino había hecho una fumigación con una mezcla de 2,4-D y glifosato. Pocos días después, mientras los animales seguían muriendo, se tomaron muestras de tejidos de varios de ellos y se realizaron los análisis toxicológicos. En los resultados de los análisis se encontró trazas de glifosato y una dosis bastante considerable de 2,4-D. A pesar de que la fumigación había sido hecha a 2 kilómetros del establecimiento, fue mortífera para los animales. El 2,4-D es conocido por derivar miles de metros de un campo al otro, incluso hasta días después de realizada una fumigación. Pero pensamos que ahí se terminaba el problema, digamos, una vez detectado. El tema es que no fue así. Con el tiempo siguió pasando, siguieron apareciendo animales que mostraban los mismos síntomas. Hubo muchos abortos, lechones malformados. Y con el tiempo estamos hablando de semanas. Este suceso fue catastrófico para Omar Coré y su emprendimiento. En 6 semanas murieron 11 padrillos, 28 cerdas madres y 4 terneros aberdinangus. Hubo 11 hembras que abortaron, muchas que parieron lechones malformados y durante los 3 meses siguientes 76 hembras no quedaron preñadas. Finalmente tuvo que vender los pocos animales restantes y cerrar el criadero. Omar Coré perdió casi todo su capital, algo que difícilmente recupere a pesar de las demandas que ha iniciado. Y conversando el dueño del criadero con un veterinario de la zona sobre el tema, bueno, le dijo así muy, digamos, muy ligeramente que era una cosa muy común los abortos de avión en cerdos. Y ellos llamaban abortos de avión a los que se producían después de haber una fumigación en la zona. El caso de Omar Coré es uno entre muchos. Lo que lo diferencia del resto es que él pudo finalmente averiguar qué había matado a sus animales. En los últimos años, los científicos advirtieron que la exposición a pequeñas cantidades de agrotóxicos podría ser la causa de enfermedades crónicas, aun cuando las personas nunca hubieran tenido una intoxicación aguda. Las evidencias de patologías crónicas relacionadas con el uso de plaguicidas pueden tardar años en aparecer, pero ya lo están haciendo. En el Hospital Italiano de la ciudad de Rosario, el doctor Alejandro Oliva comenzó a ver que un gran número de hombres provenientes de zonas rurales sufría de esterilidad. Oliva observó que la calidad de los espermatozoides de los pacientes era mala y no lograba encontrar una explicación satisfactoria para este problema. No había razones
clara de las conocidas hasta allí en medicina reproductiva que justificaran esta situación. Otro grupo de investigadores franceses propuso una explicación relacionada con lo ambiental. Después de 2 años de investigación, se encontró que los individuos expuestos a plaguicidas presentaban un riesgo mucho mayor a ser estériles e impotentes. El estudio revelaba una relación entre los plaguicidas y la infertilidad, pero aún faltaba explicar cómo se vinculaban ambos. Afortunadamente, el doctor Oliva tenía en sus historias clínicas la clave para entender esto. Nosotros a todo paciente que entraba a consulta por esto le dosábamos las hormonas de rutina para su diagnóstico, digamos. Entonces teníamos esos valores guardados que fue lo que nos permitió después retrospectivamente analizarlos, ¿no? El análisis de los resultados permitió concluir que los problemas de infertilidad masculina fueron causados por el fenómeno de la disrupción endocrina. Este fenómeno se explica por la propiedad que tienen el DDT y otros plaguicidas de comportarse como hormonas femeninas. La exposición continuada a estos plaguicidas produce un aumento desmedido en las hormonas femeninas que naturalmente tienen los hombres, y este desequilibrio hormonal trae con el tiempo graves consecuencias para la salud. Nosotros lo que demostramos en estos hombres afectados por los pesticidas es que el fenómeno de disrupción hormonal estaba presente, que encontramos mayor cantidad de hormonas femeninas circulando en estos hombres que en los no expuestos, y una ruptura de ese balance entre hormona femenina y hormona masculina. Y que esa sería, al menos inicialmente, la causa que produciría la menor calidad espermática. Estamos rodeados de una maraña química en donde nada es de descuidar y que, en el caso particular de los disruptores, muy pequeñas cantidades de las sustancias pueden producir grandes efectos. El doctor Oliva afirma que los plaguicidas que afectaron a sus pacientes son el DDT y otros organoclorados que se usaron comúnmente en la agricultura argentina hasta hace unos años. Sin embargo, diariamente se agregan a la lista de disruptores endocrinos nuevos agrotóxicos, la mayoría de ellos de baja toxicidad aguda. No hay ningún modelo químico de sustancia química que uno pueda excluir del peligro sanitario. Mientras las empresas agroquímicas realizan negocios por valores multimillonarios, propagando una agricultura cada vez más tecnificada, en los institutos locales de investigación no hay presupuesto suficiente para evaluar en forma imparcial a los agrotóxicos y su accionar sobre la población y el ecosistema. En nuestro país es casi imposible hacer un verdadero seguimiento de los agrotóxicos en los laboratorios oficiales porque no tenemos equipamiento. Ahora, si nosotros como país nos quedamos al margen del progreso tecnológico, quedamos al margen de la posibilidad de conocer el estado sanitario de nuestro medio ambiente. Hay una ignorancia respecto de no querer saber lo que está pasando. Es muy importante entender que cuando hablamos de biodiversidad, cuando hablamos de salud del ecosistema, estamos hablando de justamente seguir viviendo en este mundo que está poblado por la flora, por la fauna y por los seres humanos que también formamos parte de ese ámbito. La ignorancia oculta la incapacidad de los funcionarios argentinos para dar respuesta a los problemas que genera el empleo actual de agrotóxicos sobre la salud pública y el medio ambiente. En un país fracturado socialmente y cada vez más dependiente de las políticas económicas generadas en el primer mundo, esa ignorancia permite también que agricultores y empresas abusen en el uso de los agrotóxicos en busca de rentabilidad.